Bienvenidos queridos hermanos y hermanas en nuestro estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Ahora queremos presentarle una lección nueva, la lección de rico y aún pobre. Es la lección de sábado 27 de julio 2013. Que Dios le bendiga y guarde. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida Raquel en el estudio. Y estamos muy felices con su presencia porque ella tiene también muy interesantes pensamientos de compartir con nosotros. También ella tiene un cargo importante en la Asociación General porque tiene el Departamento de Familia. Con ayuda del Señor queremos empezar el estudio con una oración en silencio. Amén. Vamos a ver de qué se trata. El pobre y el rico. Es rico y aún es pobre. Bueno, el título puede llegar a alguna confusión si uno todavía no ha entendido de qué se trata en la lección. Pero queremos leer conjuntos la cita aquí de Deseado de toda la gente, página 481. Y sí nos gustaría escuchar a nuestra querida hermana Raquel que nos ayuda leyéndolo. Se nos presenta el trato de Cristo con el joven como una lección objetiva. Dios nos dio la regla de conducta que debe seguir cada uno de sus siervos. Es la obediencia a su ley, no solo una obediencia legal, sino una obediencia que penetra en la vida y se ejemplifica en el carácter. Dios fijó su propia norma de carácter para todos los que quieren llegar a ser súbditos de su reino. Únicamente aquellos que lleguen a ser colaboradores con Cristo, únicamente aquellos que digan, Señor, todo lo que tengo y soy te pertenece, serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. Todos deben considerar lo que significa desear el cielo y, sin embargo, apartarse de él por causa de las condiciones impuestas. Pensemos en lo que significa decir no a Cristo. Qué importante, muchas gracias. Con la ayuda del Señor nos gustaría repasar algunos de los subtítulos de la lección para que podamos entender el pensamiento principal del autor de la lección. Así todos los profesores en la escuela sabática pueden tener una idea de la importancia de la primera parte, segunda, tercera y cuarta parte de la lección y puede dar el tiempo necesario para cada parte, así que la lección puede ser entendida y puede ser para una bendición máxima para el pueblo que visita nuestra escuela sabática. Vamos a ver, aquí tenemos el primer subtítulo, mostrando interés y humildad. Entramos en la historia del joven rico, sabemos esta historia, hasta los niños tiene esta historia en sus libros de niños y es posible que se recuerdan, pero en esta lección vamos a entrar en algunos detalles de palabras, detalles de actitud en esa conversación para que ver qué es de realidad la riqueza, qué es la pobreza y qué quiere decir Jesús, qué necesitamos tener para obtener la vida eterna. La pregunta número 1 y 2 son preguntas introductorias y por eso debemos hacer lo mejor para introducir el pueblo, introducir los hermanos, hermanas, las visitas, hasta que se puede más cerca de la comprensión e entendimiento completo de esta historia, dónde ha sucedido y cómo ha sucedido. Después viene el otro subtítulo, fundamento y meta de los 10 mandamientos. Es un subtítulo muy importante. Entramos en pregunta número 3, que es pregunta número 3 y 4, que son
preguntas muy importantes, muy interesantes, y debemos tomar más tiempo para desarrollar estas respuestas. También viene el otro subtítulo, una cosa te falta, que es prácticamente el punto central de la lección para ver qué es que falta, porque no solo falta este joven rico, pero falta posiblemente a todos nosotros. Entonces debemos entender qué es esto que falta. Después viene otro subtítulo, que es el último, la importancia de la decisión del gobernante. En este momento, esas dos preguntas, las últimas dos preguntas, 6 y 7, prácticamente debemos llevar la lección en una forma más abierta, para que todos ellos que participan en la escuela sabática pueden, por supuesto, tomar su decisión personal, porque toda la lección está concentrada prácticamente con un fin de una decisión equivocada que tomó el joven rico y una decisión correcta que debemos tomar nosotros para que obtener la vida eterna. Por eso, hermanos, dedicamos más tiempo a la pregunta número 6 y 7, porque tienen una importancia superior de las otras preguntas. Con la ayuda del Señor, seguimos ahora punto por punto y dialogamos esas enseñanzas tan poderosas y tan importantes. Con la ayuda del Señor nos gustaría meditar sobre la primera pregunta. ¿Qué pregunta hizo un joven gobernante al Salvador del mundo? ¿Qué tan respetuoso fue su discurso y conducta? Y aquí tenemos en la respuesta de los 3 evangelios, como cada evangelista representa el comportamiento de este joven de una forma un poquito distinta, que prácticamente completa el cuadro de cómo sucedió esa conversación. ¿Qué sucedió, Raquel? Bien, yo creo que es importante en esta primera pregunta, que de hecho es introductoria, que conozcamos algo más acerca de este joven. Era joven obviamente porque en relación a la edad con Jesús lo era, pero al mismo tiempo, considerando su edad relativamente joven, sí tenía una gran reputación y era de hecho un líder. Inclusive la nota nos comenta que era miembro del concilio judío. Este podía ser o el Sanedrín o también el concilio local de la sinagoga en el área donde él se desenvolvía. Así que sabemos que era joven, que era rico, que era dirigente, que contaba con una gran reputación, que era considerado una persona influyente y que ahora se dirige a Jesús. O sea, él toma la iniciativa. Y él ya llevaba un periodo de tiempo observando a Jesús, y específicamente un acontecimiento muy importante que a él le impresionó fue cuando Jesús solicitó que dejaran a los niños venir a él, y los tomó en sus brazos, los bendijo, oró por ellos, e inmediatamente después es cuando encontramos cómo este joven se presenta delante de Jesús. La forma en que él interviene dice mucho acerca de él. Era una persona educada, cortés, y conocía las relaciones correctas ante otra persona que él consideraba de un nivel superior, y lo demuestra por la forma en que apela a Jesús declarándolo bueno y al mismo tiempo diciéndole maestro. Es decir, enfatiza la sabiduría que Jesús tenía juntamente con el don espiritual de la bondad, de la ternura, de la cortesía, del amor
que él reflejaba. Así que estos eran elementos que a él le impresionaron y que por lo tanto los usó como un medio de presentación para acercarse a Jesús. Sin embargo, también asumió una actitud altamente respetuosa hacia el Salvador, puesto que él se inclinó, se arrodilló delante de Jesús. O sea, demostrando la máxima reverencia, la máxima solemnidad ante su presencia. Y considerando estos elementos, ahora le dirige una pregunta claramente específica. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esa era la pregunta. No es la primera vez que un personaje descrito en las Sagradas Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, hace esta pregunta. En lecciones pasadas ya lo hemos considerado. Sin embargo, tenía un matiz significativo que ya habíamos también analizado anteriormente. Este joven dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él consideraba que tenía que hacer cosas, tenía un gran sentido de justificación propia y consideraba que la salvación era asequible y podía alcanzarse a través de los hechos personales, pero sin embargo sentía que no estaba completo. Y esa fue la motivación del acercamiento a Jesús, buscar aquello que sentía internamente que carecía. Muchas gracias. Pensando en la situación en que se encontraba Jesús en este momento, sabemos que la mayoría de la gente que hacían las preguntas fueron preguntas ¿cómo se llama? Capciosas. Capciosas, gracias. Preguntas con malos propósitos, intentando entrapar a Jesús a alguna falta. Y en ese caso el joven rico no tenía esta calificación, en contrario, fue un joven muy amable, muy educado, corría hasta ver al maestro que demostraba un interés muy grande, un interés personal. Vamos a seguir adelante y no queremos dedicar más tiempo a la primera pregunta porque siguen preguntas muy importantes y muy interesantes. La segunda pregunta dice, ¿a quién Jesús dirigió la mente del gobernante? ¿Cómo respondió a la pregunta del hombre? ¿Qué dice Raquel? ¿Qué sucedió en ese diálogo, en esa situación tan especial? Bien, Jesús tenía el propósito de llevar a este joven a una decisión. Y lo primero que hace es plantearle una pregunta, un cuestionamiento acerca de una declaración que él acababa de hacer. Él había dicho, maestro bueno, y ahora el Señor Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Quería que él entendiera que solamente uno es bueno, y ese es Dios, lo cual era claro para Jesús, ya que él lo declaró, y también lo era para el joven rico. El Señor Jesús quería que entendiera que en el momento en que él usaba ese apelativo hacia Jesús, lo estaba colocando al nivel de la divinidad. Y esto es un elemento muy significativo. Bien, cuando este punto ya había quedado claramente subrayado, ahora tenía que responder a la pregunta específica. Y la pregunta sabemos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ahora el Señor le contesta claramente y al punto. Bien, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así que, para obtener la vida eterna, hay que guardar los mandamientos. Esa era la declaración en sentido estricto. Ahora veremos los matices y qué significa ese guardar y a qué mandamiento se refiere. Muy bien, es interesante que después que Jesús hizo esa contrapregunta, podemos decir, entendemos que Jesús no quería entrar en un debate. Jesús no quería decir al joven, ¿sabes qué? Tú no sabes, tú estás quizá muy joven, tú no entiendes. Todas esas expresiones negativas no resultan, no dan frutos. Por eso, antes de que Jesús de verdad pone
la enseñanza en el corazón de la gente, él quería elevar la conversación y un nivel más elevado, un nivel espiritual. Por eso él llevó los pensamientos del joven de Dios, diciendo, no hay otro bueno, solo un Dios en el cielo. Con eso Jesús dijo muchas cosas. Él quería decir que no hay un hombre en carne humana que puede hacer algo bueno, sino es Dios que prácticamente le da los frutos o hace las obras en nosotros. Nosotros no podemos hacer buenas obras, pero lo hizo de una forma muy sutil. Hasta el joven rico no podía entender en este momento todos los detalles de esta conversación y la sabiduría tan grande que tenía Jesús. Pero para nosotros es muy importante entender que cuando entramos en un diálogo, especialmente una controversia doctrinal, no debemos pensar a cómo combatir la persona, pero debemos pensar cómo elevar los pensamientos y un nivel más elevado, espiritual, evangélico, así como Jesús lo hizo en esta conversación. Claro, cuando el joven rico escuchó los mandamientos, él preguntó qué mandamientos, que prácticamente fue una pregunta un poco, ¿cómo se llama? Demostrando que el joven, faltaba conocimiento, pero también los judíos tenían muchos mandamientos, tenían la ley de Moisés, tenían la ley ceremonial, las leyes civiles, y todo eso. De todas maneras, se prestó una otra oportunidad de parte de nuestro Señor Jesucristo para que Él continúe con las enseñanzas en esta conversación. Y aquí venimos en pregunta número 3. ¿Qué tienen en común los 5 mandamientos que Jesús mencionó? ¿Por qué puso Él al final de su respuesta el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo? Creo que es muy importante esa pregunta y prácticamente es la primera pregunta de lección que va a necesitar un poco más tiempo para desarrollar la respuesta, porque tenemos prácticamente casi 3 preguntas en esa pregunta y cada una de ellas son fundamentalmente importantes para la comprensión de la idea de la lección. Bien, el joven rico había preguntado, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le ha dicho, guarda los mandamientos. Había sido pregunta, respuesta. Ahora, el joven rico sintió que era una respuesta demasiado general y por eso le dijo, ¿cuáles? Entre la gran inmensidad de mandamientos, regulaciones, estatutos que los judíos habían añadido a los principios básicos que encontramos en Éxodo 20, ahora él requiere una concretización. Y entonces le pregunta y le dice a Jesús, ¿cuáles? Y Jesús le contesta, y es claramente específico. Bien, lo primero que nos impresiona en la respuesta de Jesús es, 1, no se encuentran en el mismo orden los mandamientos que corresponden a la segunda tabla de Éxodo 20 del modo en que Jesús lo presentó. 1. 2. Segundo elemento que nos impresiona no es solamente que no siguen el mismo orden, sino que no están los 6, sino solamente están mencionados 5 de los 6 de la segunda tabla. Y el tercer elemento también que cuando lo leemos pues nos puede impresionar o chocar es también la mención conclusiva que el Señor Jesús hace al final de esta cita. Bien, veamos cada uno de estos 3 puntos por separado. Veamos por qué el Señor Jesús cambió el orden en el cual Él estaba contestando a la pregunta de cuáles mandamientos eran. Nos daremos cuenta que
el que falta, mencionado, aunque sí está implícito, el nivel de contenido es no codiciarás. Ese sería el mandamiento 10º que no está mencionado, pero veremos que sí está implícito. Entonces, el primero que se menciona es no matarás, precisamente porque todos estos mandamientos tienen que ver con el valor, la relación y la comprensión que un ser humano tiene en relación al otro. Entonces, el primer elemento básico y vital que el Señor Jesús quería que se comprendiera en cuanto al ser humano es el valor de la vida. El mayor valor que un ser humano tiene es el de la vida, lo cual lo convierte en un ser humano. Así que esa es la razón por qué este mandamiento no matarás está el primero. Cada ser humano es digno de vivir mientras Dios así lo decide, ya que Él le ha dado el don de la vida y nadie más tiene el derecho de usurparle ese don. Segundo, muy importante, tiene que ver directamente con el círculo íntimo del hogar. Y entonces se dice que no puede traspasarse los límites de la intimidad entre dos seres humanos a un tercero que no corresponde al círculo íntimo del hogar. Y eso es fundamental también. Y constituye todos los elementos sociales que a continuación veremos. Se dice, no hurtarás. Nadie tiene el derecho de arrebatar, de tomar cosas que no le pertenecen y que son propiedad de otro. Tampoco tiene el derecho de hablar en contra de una persona falsamente, no dañar su reputación, ni perjudicar su influencia, porque es una forma también de proceder a matar la autoridad y la representatividad de ese otro ser humano. Y ahora vamos a otro círculo más extenso, que es el de la familia, no solo el de la pareja, y habla de honra a tu padre y a tu madre. Y como en forma conclusiva del cierre de la segunda tabla es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que encierra los otros 5 fundamentales. Así que vida, fidelidad, respeto por la propiedad ajena, respeto por la reputación ajena y respeto por aquellos que nos han nos han concebido y han preservado nuestra vida. Incluye el conjunto total del amor que debe ser la motivación de estos mandamientos. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente el joven rico tenía la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hago para ser salvo? Y también significa que el joven rico todavía no entendía que la salvación depende de Dios y no de sus obras personales. Bueno, pero como vemos, Jesús no entra en una polémica, no entra en una acusación. Él ahora sí responde a la pregunta directa, ¿qué ley Él responde y dirige las cosas en los 10 mandamientos y específicamente en la segunda parte? Para mí es muy importante que Jesús hace relación de la segunda tabla de los mandamientos, porque eso es prácticamente, o eso fue que faltaba en el caso de este joven. Es importantísimo entender que esta conversación tiene mucha relación personal. Jesús, sabiendo las debilidades del joven, así preparaba también las respuestas, así hacía él su exposición. Aquí tenemos un cuadro de un árbol en estaciones distintas en el año, en el fondo de nuestro estudio. Y es interesante, este árbol también tiene algo que ver con la lección, porque vemos que en algunas de las estaciones el árbol es como muerto, y en otras estaciones está verde y muy vivo, muy fuerte. Así, de la misma manera, Jesús quería ilustrar al joven rico que nosotros podemos ser muertos
si nosotros estamos separados de Él, y podemos ser vivos y verdes y llenos de frutas si estamos conectados con Él. Por eso es importante entender que este joven debía entender una lección fundamental relacionada con el plan de salvación, pero Jesús no atacó, no lo decepcionó, pero con mucho cuidado y con mucho cariño mostró el punto débil que el joven tenía. Ahora vamos a la pregunta número 4, que también es una pregunta muy importante. Por su respuesta, podríamos decir que el joven estaba satisfecho con su vida. Por supuesto, ¿verdad? ¿Entendió realmente el mensaje profundo de Jesús? Es la pregunta. ¿Y qué dices, Raquel? Bien, aquí estamos en el elemento de desenlace. En el momento en que se va a orientar el tipo de decisión que este joven va a tomar. El Señor Jesús le cita los mandamientos, Él demuestra que los conocía y le dice: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así que está diciendo, bueno, ¿cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la novedad? ¿Tienes algo nuevo para decirme? Porque esto de hecho ya lo conozco. En esa declaración demuestra que no tenía una comprensión espiritual del mensaje y que realmente no había entendido el mensaje profundo de Jesús. Sin embargo, sí había sentido que algo se había tocado en él, porque él declara: ¿qué más me falta? Aunque según él ya había guardado eso, él tenía la certeza que algo no andaba bien, que algo le faltaba. Ahora, cuando el Señor le declara los mandamientos, Él no va más allá de la superficie, porque su religión, tal como Él la vivía, era realmente superficial y totalmente inerte, inexistente de vida. Y ahora esa falta que Él constata es el momento en que el Señor Jesús usa para llevarlo al momento climático, culminante de esta lección. Muchas gracias. La respuesta del joven rico es, verdad, una respuesta de un joven rico. No solo por la riqueza que él tenía, pero parece que él sentía su justicia propia y su suficiencia propia a un nivel muy elevado. Para declarar que sí, yo guardé todos esos mandamientos de mi juventud, bueno, eso es una es una declaración muy fuerte. Me recuerdo cuando apóstol Pablo estaba delante del Sanhedrin y dijo: yo he vivido con conciencia pura. Entonces los fariseos dijeron: blasfemia, dijeron ellos. Hasta los fariseos entendían que el cumplimiento de la ley o guardar de la ley de Dios no es una cosa fácil. También en la forma como ella lo entendía, una forma literal, una forma de guardar la letra de la ley. Por eso ahora es interesante, mi punto de vista es más la forma de conversación que Jesús tenía. Jesús no atacó el joven rico diciéndole: tú no sabes nada, tú eres un ignorante, ¿cómo puedes decir tú que guardaste la ley de Dios? Y empezar a contarles todas las faltas y pecados que el hombre hizo seguramente en su vida. Eso es más probable que pase en una conversación con el enemigo de nuestra alma, pero no con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor quiere elevarnos, quiere salvarnos, quiere que cambiamos nuestra vida. No quiere acusar y dañarnos. Entonces, es interesante cómo
continúa prácticamente la conversación, porque vamos a ver eso en la próxima pregunta 5, que fue entonces la respuesta ahora de Jesús, cómo Jesús de una forma muy delicada, muy sutil, demostró al joven que él estaba equivocado, pero no directamente, pero de una forma muy sabia. Vamos a ver, aquí tenemos la pregunta 5. ¿No era la obediencia a los 10 mandamientos a través de la gracia y ayuda de Dios suficiente para darle aún vida eterna? ¿Por qué añadió Jesús un requerimiento adicional? No sé, quizá hay que responder también la pregunta, ¿de verdad fue un requerimiento adicional o no fue, o cómo lo entendemos? Sí, Raquel. Bien, el Señor Jesús respeta el modo de pensamiento de este joven y en ningún momento intenta intervenir en el desarrollo de la idea que él persigue. Y entonces le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Bien, el Señor Jesús no cuestiona si en verdad el joven rico cumplía o no cumplía desde su juventud los mandamientos que él acababa de citarle. Obviamente, por la reacción que tendremos posteriormente, constataremos que no los había cumplido en verdad, porque el cumplimiento de la letra no implica el cumplimiento del espíritu. Y ahí es donde estaba su problema. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Cuando él dice, ¿qué más me falta? El Señor Jesús podría haberle dicho, uy, pero te falta muchísimo. Ahora, sin embargo, le dice que era una cosa la que le faltaba. Y le dijo, si quieres ser perfecto, anda, actúa, haz exactamente y sigue las instrucciones que te doy. Y aquí tenemos 6 pasos que el Señor le da. Pero el primero de todos es cuando Él confirma y declara que una cosa le falta. ¿Qué más me falta? Entonces el Señor le dice, bueno, si quieres realmente alcanzar lo que tú crees que te falta, entonces tienes que proceder a realizar una serie de cosas. Entonces el primer paso es el reconocimiento de su condición. Y ahora él reconoce que no estaba satisfecho, que algo falta. Entonces Dios le dice, primero, ve. Tienes que actuar. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Vender lo que tenía. Tercer paso. Darlo a los pobres. Cuarto. Entonces tendrás tesoro en el cielo. Entonces sí se puede conseguir ese nivel de perfección. Y entonces, ven. Entonces, sígueme, conviértete en un discípulo. Ahí tenemos los 7 pasos. Y este es el momento fundamental en que este joven está confrontado con lo que le falta. Y eso es lo que tiene que pasar en cada uno de nosotros. El problema de él era la riqueza. Pero el problema de otra persona o de cada uno de nosotros puede ser cualquier otro elemento. No nos limitemos únicamente a pensar que esta lección está hablando solo a los que tienen posesiones o solo a los que tienen riquezas. Se trata de cualquiera que coloca algo o alguien por encima de Dios mismo y de las instrucciones que Él ha dado en nuestra vida. Ese es el tema. Y los pasos son siempre los mismos. 1, reconocer qué es lo que nos falta. 2, proceder a un cambio. 3, eliminar aquello que nos separa de Dios. Entregarlo, darlo, no aferrarnos a lo que nos distancia y nos dificulta nuestra relación con Dios. Y entonces nuestra máxima prioridad estará en el cielo. Y seremos seguidores, servidores y discípulos de Jesús sin cargas.
Qué bueno, muchas gracias. Muy interesante esta pregunta. Prácticamente se puede entender que espiritualmente hablando, Jesús no añadió adicionalmente ninguna condición para ser salvo. El único es, él quería que el joven entiende que el fundamento de la ley de Dios prácticamente no es la letra, pero es el amor. Y si tenemos amor al próximo, amor al Dios, entonces nada debía ser más importante en nuestra vida. Y como mencionó Raquel, eso sí, en ese caso fue la riqueza de este joven, pero en otro caso, nuestro quizá es un otro problema que está obstaculando nuestra comprensión y nuestra dedicación al Señor, una dedicación completa. Vamos con la ayuda de Dios ahora a la próxima pregunta 6 y ahí se desarrolla prácticamente el punto central de esta lección, juntos con pregunta número 7. ¿Qué revela la decisión hecha por el joven cuando escuchó la respuesta del Salvador? No estamos haciendo lo mismo cuando nos aferramos a nuestras propias ideas y actitudes. Bueno, son también 3 preguntas aquí y son sumamente importantes para entender la profundidad de esta conversación Jesús y el joven rico. ¿Qué dices tú, Raquel? La actitud y la reacción que tuvo el joven marcó su destino futuro. El Señor Jesús estaba ante él y el Señor le reflejó también cómo era él en verdad. Y le hizo ver que sus posesiones, sus ideas, su propia persona, era para él lo primero y lo más importante. Y ahora el Señor Jesús lo pone ante el dilema de cambiar sus prioridades. Él iba a seguir como hasta ahora, o iba a cambiar el orden, iba a colocar a Dios primero y lo demás quedaría sin importancia para él. Esta sección de la lección ahora nos muestra cuál fue la reacción de él. Cuando el joven escuchó, se puso triste. Inclusive Lucas nos dice que se puso muy triste. ¿Por qué razón? Porque tenía muchas posesiones. Porque no estaba dispuesto a renunciar a su reputación, a su comodidad, a su confort por ayudar a otros. Lo cual demostraba tajantemente por esta actitud que no amaba a Dios, que no amaba al prójimo y no había cumplido la ley de Dios, ni desde el primero hasta el último mandamiento. ¿Por qué? Porque él era Dios para él mismo. No aceptaba a Dios en el primer lugar en su vida, no estaba dispuesto a someter su vida a la dirección de Dios. El problema de él eran las riquezas. Aquí no son las riquezas las que se están cuestionando. Lo que se está cuestionando es la actitud que se tiene ante las riquezas, que puede ser cualquier defecto de carácter, cualquier adición, cualquier actitud, costumbre o hábito que se interponga en seguir a Jesús. Si hay algo que nos impide ser fieles a Dios, y lo sabemos, esto es lo que quiere esta lección. Porque el Señor nos dice, bueno, ¿realmente vives tú a la altura de la verdad que dices practicar? Esa era la pregunta que le hizo al joven rico. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en este sábado nosotros. Si yo conozco los mandamientos, si yo sé lo que es correcto, ¿cuál es la motivación por la cual hago las cosas? ¿Qué espero? ¿Y realmente vivo a la luz espiritual de la verdad mi relación con Dios y mi prójimo? Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Yo quería también enfatizar este asunto, que aquí en esta lección o esta conversación no se trata de la riqueza material siempre, pero se trata de una riqueza
de, ¿cómo se llama? De una riqueza de orgullo que el joven rico tenía. Además que él tenía su riqueza, por supuesto. Entonces es importante entender especialmente la tristeza que este joven tenía y la decisión que él tomó es porque la riqueza para él fue un obstáculo. En la misma forma, la riqueza es, o en el mismo momento esta riqueza es una cosa muy abstracta, porque es posible que para una persona $20 o $100 puede ser suficiente para que él está dispuesto a transgredir los mandamientos de Dios. Otra persona que tiene muchos bienes, pero no puedes obligarlo ni por miles y cientos de miles de dólares que él transgrede la ley de Dios. Entonces, en ese caso, el hombre que tiene poco, pero que está tan, ¿cómo se llama? Tan dependiente del dinero o de la riqueza, él está más en la condición de este joven rico que la otra persona que tenía quizá más bienes, pero está en acuerdo a renunciar todo por Jesús. Y prácticamente es una pregunta muy importante porque va a venir el tiempo cuando debemos renunciar todos los bienes. Viene la ley dominical, sabemos que viene el fin del mundo y en acuerdo de los testimonios va a venir el tiempo cuando todos los fieles deben renunciar de sus bienes, van a venderlo y van a entregar los dineros y todo que tienen para el desarrollo del Evangelio. Por eso es sumamente importante entender que nosotros debemos tener una actitud de sacrificio, una preparación de abandonar, de vender todo. Y aquí es el momento de preguntarnos si de verdad estamos dispuestos, tu hermano y tu hermana, estás dispuesto si Jesús te pide a abandonar a todo y seguirlo así como este joven. ¿Y qué va a ser su respuesta? Eso es importantísimo a examinar nuestra vida espiritual y honestamente contestar esta pregunta para mi vida espiritual, para mi relación con el Señor Jesucristo. Aquí vamos a entrar en la pregunta número 7. ¿Cuál es el problema serio de la gente rica? ¿Qué consejo dio Jesús para que uno puede sobreponerse en esto y otro obstáculos en el camino al cielo? ¿Qué dice Raquel? La declaración de Mateo 19:23, el Señor Jesús se refiere estrictamente a la riqueza literal, a personas que tienen muchas posesiones y cuán difícil era. No dice que es imposible, solamente dice que es difícil. Ahora yo quisiera ir un poquito más allá en las declaraciones mismas de Jesús en el último libro de Apocalipsis, donde también se habla de los laodicenses y se dice: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y el Señor dice: pero tú no sabes que eres pobre, ciego, desnudo y miserable. Entonces, aquí estamos hablando de aquellos que son ricos literalmente, pero de aquellos que no son ricos literalmente, pero se consideran. Porque el orgullo, las ideas propias, los hábitos y las costumbres que acariciamos y que potenciamos y promocionamos en nuestra vida a sabiendas que no corresponden a los principios del cielo y que nos descalifican para una vida espiritual superior, la seguimos practicando. Así que todo aquello, sea riqueza literal o riqueza nefasta, aunque
sea en sentido simbólico, que podamos tener o acariciar o querer apresar con nosotros mismos, nos descalifica para poder heredar la vida eterna, que recordemos que es el tema genérico por el cual se desarrolló toda esta conversación. La pregunta es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna Dios nos la da, Él nos la ofrece. La pregunta es, ¿qué estoy dispuesto yo a abandonar? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer? No en el sentido estricto de el acto singulo de realizar una acción, sino que estoy dispuesto a decir sí a Dios, a que Él obre en mi vida, que Él haga el proceso de la salvación en mi ser. El joven rico dijo no. Él no estaba dispuesto a cambiar su vida. Él no estaba dispuesto a dejarlo todo y seguir a Jesús. Jesús no era lo más importante. Y este es el elemento que debe llevarnos a la reflexión en esta lección. Realmente, ¿qué es lo más importante en mi vida? Y hasta qué punto permito que Dios intervenga en mí y yo le siga. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante entender que no se trata solo de la riqueza material, pero es más adecuada la respuesta de Jesús en una riqueza de orgullo y una riqueza de confianza propia y justicia propia. Por eso yo creo que eso fue la enfermedad de este joven, más que la riqueza material que él tenía. Porque en lo mismo tiempo tenemos los ricos que tenían posesión de muchos bienes, que fueron, por ejemplo, los patriarcas, uno de los más ricos de la tierra. Algunos de los reyes, como fue el rey David, como fue Salomón. Pero la riqueza para ellos no fue un obstáculo de la salvación. Como fue José, por ejemplo, en Egipto, que tenían toda la potestad y riqueza de este país, uno de los países admirable hasta hoy día de cultura, civilización y riqueza. Imagínense, para él eso no fue ningún obstáculo, la riqueza no fue obstáculo. Él quería salir, hasta los huesos quería que salen de Egipto, porque no quería quedarse en este país de riqueza. También Jesús, cuando Dios dirigía su pueblo afuera del Egipto, Él prometió un país, no un país pobre, pero un país donde corre, dice, leche y miel, que significa un país rico, un país con posibilidades, una tierra fértil. Por eso la riqueza no es un símbolo inmediato que debe asociarse con el pecado o debe asociarse inmediatamente con falta de espiritualidad. Pero es verdad que la naturaleza humana caída está tentada muchas veces por la riqueza, y eso es uno de los problemas principales del mundo hoy día, porque el mamón es que dirige todos los pueblos y todas las naciones. Querido hermano y hermana, yo no creo que debemos desanimarnos, en contrario, la lección termina con una palabra muy importante, o los versículos, cuando los apóstolos dijeron a Jesús, entonces, ¿quién puede ser salvo? Entonces viene la respuesta: para el hombre es imposible, pero con Dios todo es posible. Así para usted, hermano y hermana, todo es posible con Dios. No importa qué problema tenemos, quizá es el apetito, quizá es la riqueza, quizá es la moda, quizá es un otro problema que está interviniendo en nuestra relación con Jesús. Con la ayuda de Dios es posible eliminarlo, es posible vencerlo, porque Jesús venció y puede
regalarnos este poder tan importante. Aquí tenemos este testimonio para meditación y sí me gustaría, si puede nuestra querida hermana Raquel, dar lectura del testimonio. En el deseo de todas las gentes, página 481, dice así: Cristo había ofrecido su comunión al joven. Sígueme, le dijo. El Salvador no significaba tanto para él como sus bienes o su propia fama entre los hombres. Renunciar al visible tesoro terrenal por el invisible y celestial era un riesgo demasiado grande. Rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y se fue. Y desde entonces el mundo había de recibir su culto. Millares están pasando por esta prueba y pesan a Cristo contra el mundo. Y muchos eligen el mundo. Como el joven príncipe, se apartan del Salvador diciendo en su corazón: no quiero que este hombre me dirija. Gracias, Raquel. Yo creo que debemos usar este testimonio en nuestras escuelas sabáticas y como profesores, pastores, debemos hacer un llamado especialmente a los jóvenes para que ellos tomen una decisión no en favor del mundo, pero en favor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, y que le regala una bendición especial en este sábado. ¿Algunas palabras de despedida, Raquel? Sí, yo creo que es muy importante enfatizar que en este sábado que se realice la lección, cada persona sea apelada a tomar una decisión, a darse cuenta si realmente Dios está en primer lugar en su vida o no. Y si no lo está, introducir los elementos necesarios para someter su voluntad a Dios y permitir que Dios dirija la vida. Qué bueno, muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, muchos saludos, muy bendecido sábado. Le deseamos y también no se olvidan a comunicar con otras personas, amigos, hermanos de la iglesia y fuera de la iglesia, la existencia de esa página web y de sus lecciones de video. Gracias a Dios tenemos miles de personas que siguen este programa por internet y siguen nuestras lecciones, pero sí nos gustaría crecer más y tener más y más apoyo en esta obra, porque la palabra de Dios es muy fuerte, es muy importante y queremos que más y más gente pueda llegar a la comprensión correcta del Evangelio. Que Dios le bendiga y le guarde y que tenga un feliz sábado. Amén.